El primer modelo de programación lineal que vamos a revisar es el de asignación de recursos y producción. En este modelo tenemos tres situaciones. La primera de ellas es una en la que trabajamos solamente con precios, es decir, ingreso. En este caso, buscaríamos maximizar el ingreso total. En la segunda situación, trabajaríamos con costos unitarios por la compra o adquisición de materia prima, material, tercerización de un servicio, etc. En este caso, optimizar se referiría a minimizar el costo total de la operación. Y en el tercer escenario, trabajaríamos tanto con ingresos como con costos. En ese caso, lo óptimo sería maximizar, pero ¿qué maximizaríamos? La diferencia entre el ingreso y el costo. Llámese beneficio, margen de ganancia o utilidad. Muy bien, en este tipo de modelos las restricciones precisamente van a delimitar el consumo o distribución de los recursos que vayamos a emplear, sean recursos como materiales, horas disponibles de trabajo, que pueden ser horas máquina u horas hombre, y también podríamos tener como restricciones especificaciones con respecto al alcance de la meta de producción. En la siguiente imagen observamos un pequeño ejemplo de un modelo de asignación de recursos y producción. En este caso, la empresa trabaja produciendo dos artículos, artículo A y artículo B. Se tiene el requerimiento para producir una unidad de cada artículo. Este requerimiento se expresa a través de horas hombre, horas máquina y horas de inspección. Por ejemplo, el artículo A requiere 3 horas hombre, 2 horas máquina y 1.5 horas de inspección. Además, la meta de producción de ese artículo A es de al menos 5 unidades, mientras que el precio de venta unitario es de 35 soles. Por otra parte, también tenemos requerimientos para el artículo B y la disponibilidad de horas hombre, horas máquina y horas de inspección. Con esta disponibilidad se trabajan las restricciones. Lo que se necesitaría saber aquí es cuánto de cada artículo se debe producir. Entonces, las variables serán cantidad a producir de artículos A y cantidad a producir de artículos B. Luego, se nos menciona también que hay un costo por hora hombre y un costo por hora máquina. Entonces, como trabajamos con un precio de venta unitario, entendemos que aquí obtendremos ingresos. Luego, como acabo de mencionar, hay un costo por el consumo de recursos. En este caso tenemos costos totales también. Así que en este modelo de asignación de recursos y producción, la meta o función objetivo es maximizar la diferencia entre el ingreso y el costo, es decir, la utilidad. Muy bien, este ejemplo lo vamos a revisar en Excel. Lo primero que vamos a hacer es generar la sintaxis para el cálculo de la utilidad máxima. En este caso tendremos los ingresos menos los costos totales. El ingreso será igual a la cantidad a producir del artículo A por el precio de venta unitario del artículo A, más el ingreso por ventas del artículo B, que es el producto entre la cantidad a producir de ese tipo de artículo y su precio unitario. En este caso, las celdas que hacen referencia a las cantidades a producir se encuentran vacías, ya que una vez que apliquemos la herramienta Solver, esta herramienta nos va a devolver los valores óptimos a producir. Muy bien, de momento podemos dejar estas celdas vacías o colocar un valor provisional como la unidad o cualquier otro valor. Muy bien, hasta aquí tenemos una estructura en la cual se va a calcular el ingreso, pero necesitamos restar los costos y tenemos costos por la utilización de mano de obra y por la utilización de recurso tipo máquina. Entonces, se nos menciona que el costo por hora hombre es de 3 soles, así que vamos a digitar 3 por todas las horas hombre que vayamos a utilizar. Las horas hombre serán igual a
la cantidad que a producir del artículo A por las horas hombre que se necesitan para producir una unidad de artículos A. Muy bien. Vamos a tener también las horas hombre destinadas a la producción del artículo B. Además, tenemos horas de inspección. Las horas de inspección también son horas hombre, muy importante esto. Entonces vamos a sumar las horas de inspección destinadas al artículo A, cantidad que a producir de artículo A por horas de inspección de artículo A, más las horas de inspección destinadas al artículo B. Hasta aquí tenemos el costo por la utilización de horas hombre. Sin embargo, también tenemos un costo por el uso de horas máquina. Este costo es de 2.5 soles. Entonces aquí añadimos más 2.5 que va a multiplicar a las horas máquina destinadas a la producción de artículos A. Aquí multiplicamos la cantidad que a producir del artículo A por las horas máquina que se requieren para producir una unidad de ese tipo de artículo, más las horas destinadas a la producción de artículos B. Tenemos la cantidad que a producir de artículos B por las horas máquina que se necesitan para producir una sola unidad de artículo B. Perfecto. Ya tenemos aquí todos los costos, así que Enter. Como les indicaba, de momento la función va a devolver el valor 0, ya que la cantidad que a producir es 0, no hay una cantidad. Posteriormente este valor o estos valores van a modificarse tras la utilización de Solver. Bien, continuamos con las restricciones de los recursos. La primera restricción va a ser con respecto a la disponibilidad de horas hombre. En este caso, necesitamos calcular en la celda A16 las horas hombre que se van a utilizar en total y las calculamos de la siguiente manera: la cantidad que a producir de artículos A por las horas hombre destinadas a la producción de una unidad de ese artículo A, más las horas hombre destinadas a la producción de artículos B. Muy bien, ya tenemos las horas hombre totalizadas. Estas horas hombre deben ser menores o iguales que el máximo de horas hombre que disponemos. Entonces en la celda C16 vamos a hacer referencia a la celda C10, que es el valor de horas hombre disponibles. Muy bien, en la segunda restricción trabajaremos la disponibilidad de horas máquina. Y decimos, la suma de las horas máquina destinadas al artículo A y al artículo B tienen que ser menores o igual que el total de horas máquina disponibles. Muy bien. En la tercera restricción trabajamos con las horas de inspección disponibles y serán igual a lo siguiente. Tenemos las horas destinadas de inspección a la producción de artículos A y las de inspección destinadas al artículo B. Tienen que ser menor o igual que 15 horas en este caso. Muy bien. Ya para finalizar, tenemos dos restricciones adicionales que van a hacer referencia a la meta de producción en unidades de cada artículo. Entonces vamos a hacer referencia en la celda A19 a la cantidad que a producir del artículo A. Esta cantidad tiene que ser mayor o igual que la meta de producción de ese artículo A. Muy bien. Para el artículo B vamos a tener que su producción tiene que ser mayor o igual que la meta de producción establecida. Perfecto. Ya tenemos planteado nuestro modelo de programación lineal en Excel y lo último que haremos es llevar este modelo a la configuración de la herramienta Solver para poder obtener los valores óptimos de producción. Entonces,
Nos dirigimos a la pestaña Datos y en el grupo Análisis figura la herramienta o complemento Solver. Hacemos clic en la herramienta. El objetivo que vamos a establecer será el de la función objetivo, que figura en B13. Aquí especificamos qué es lo que se va a hacer con ese objetivo. ¿Se va a maximizar, se va a minimizar o se le va a asignar un valor? En este caso maximizamos. En el siguiente apartado vamos a seleccionar nuestras variables, que son B8 y B9. Muy bien. Sujeto a las restricciones, clic en el botón Agregar. En referencia de celdas seleccionamos las celdas A16, 17 y 18. No hay ningún problema con trabajar con todo un rango porque las tres restricciones comparten el mismo signo, que es menor o igual que. En restricción colocamos aquí los valores de las celdas C16 hasta C18. Clic en agregar porque aún faltan otras dos restricciones y esas figuran en A19 y A20. El símbolo aquí será mayor o igual que y la restricción C19 y C20. Muy bien, ahora sí aceptar, ya que no hay más restricciones. Debemos activar la casilla convertir variables sin restricciones en no negativas y el método de resolución Simplex LP para modelos de programación que sean lineales. Clic en resolver y en el siguiente recuadro clic en aceptar. Y ya tenemos aquí el resultado de nuestro modelo de programación lineal. Entonces, observamos lo siguiente. La cantidad que a producir de artículo A es de 5.93 unidades. Pero aquí tenemos un inconveniente. Los artículos se producen en unidades. Entonces, nuestro modelo de programación lineal debería contemplar esta condición. Así que vamos a hacer una pequeña modificación o un agregado más bien. Nuevamente, complemento Solver y vamos a agregar una restricción más. Seleccionamos las variables que son B8 y B9 y desplegamos las opciones de símbolo. Vamos a seleccionar INT, es decir, que el valor de la referencia de celda tiene que ser entera. Aceptar y nuevamente resolver. Ya tenemos ahora sí el resultado correcto de nuestro modelo de programación lineal. Entonces, la máxima utilidad que puede percibir la empresa es de 129.5 soles y esta utilidad se puede conseguir produciendo diariamente 5 artículos A y 5 artículos B. Esa es la interpretación del resultado.